La sala del tribunal estaba saturada de un silencio tenso, casi húmedo, como si cada respiración cargara el peso de un veredicto anticipado. Los bancos de madera crujían cuando los presentes se acomodaban, buscando un mejor ángulo para presenciar la caída de alguien. En el centro, bajo la luz blanca que caía desde el tragaluz, Mateo permanecía rígido, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos clavados en el suelo pulido. Sentía como el sudor le corría por la espalda bajo la camisa barata, y como su corazón golpeaba con una fuerza que parecía querer escaparse de su pecho. Intentaba respirar hondo, pero cada inhalación era un recordatorio de que estaba solo, rodeado de ojos que no creían en él. Eduardo Santamaría irrumpió en la sala con la autoridad de quien está acostumbrado a que todos se aparten de su camino. Su traje gris oscuro parecía recién planchado, su reloj brillaba como un trofeo y su mirada afilada buscó al juez como quien espera una reverencia. Cuando finalmente fijó la vista en Mateo, una sonrisa ladeada apareció en su rostro, más cercana al desprecio que a la burla. Caminó hacia su lugar. Se acomodó la corbata y levantó la mano, señalando directamente al joven mesero como quien apunta al culpable de un crimen imperdonable. Entonces, con una voz firme que retumbó entre las paredes, lanzó la acusación que partiría la mañana en dos. Ese mesero me atacó, gritó con una intensidad teatral, asegurándose de que cada persona en la sala escuchara. Quiero que pague por lo que hizo. Sus palabras se extendieron como una sombra fría sobre todos. Un murmullo se encendió entre los asistentes, mezclando sorpresa, expectativa y prejuicio. El juez levantó la vista, la fiscal ajustó sus papeles y algunos presentes se inclinaron para observar mejor al supuesto agresor. En ese instante, Mateo sintió como el mundo se reducía a un solo punto. La voz del hombre que podía destruirlo con una sola frase. Trató de levantar la cabeza, pero la vergüenza pesaba demasiado. Aún así, mientras todos lo miraban como si ya lo hubieran condenado, Mateo apretó con fuerza el teléfono viejo que llevaba escondido en su bolsillo derecho. Su pulgar rozó la pantalla agrietada, una superficie tan frágil como la esperanza que intentaba sostener. No sabía si tendría el valor de usar lo que guardaba allí, ni si algún juez lo tomaría en serio. Pero el simple contacto con el dispositivo le recordó algo: no estaba loco, no estaba inventando nada y no era él quien había cruzado la línea aquella noche. Tragó saliva, alzó la vista apenas unos centímetros y dejó que un pensamiento lo abrazara en silencio. La verdad aún existía, aunque el mundo pareciera decidido a no escucharla. La mañana siguiente a la primera audiencia, Mateo regresó a su pequeño cuarto alquilado en un edificio húmedo, donde las paredes siempre parecían estar respirando cansancio. Abrió la puerta con cuidado para no despertar a su madre, que dormía en la cama estrecha junto a la ventana. El olor a medicamentos se mezclaba con el aroma leve del café que él había dejado preparado antes de salir. Cada detalle del lugar, los frascos alineados sobre la mesa, las cuentas atrasadas pegadas con imanes en la heladera, la luz amarillenta del único foco, le recordaba que no podía permitirse perder su empleo. Para él, el trabajo no era solo un medio de subsistencia, era la línea que evitaba que su mundo se desmoronara por completo. Mientras se cambiaba de ropa, un dolor sordo en él pecho comenzaba a expandirse, como si la humillación de la audiencia todavía estuviera grabada en su piel. Miró su reflejo en el espejo rajado del baño, intentando reconocerse en esa mirada apagada. No eres un delincuente, murmuró para sí, aunque su voz temblaba. Recordaba cómo Eduardo lo había señalado frente al juez, su dedo acusador apuntando como una daga. Esa escena no dejaba de repetirse en su mente, como un eco cruel que lo perseguía incluso cuando cerraba los ojos para descansar. Al salir del baño, se acercó a su madre, quien se movió levemente al escucharlo. Sus manos delgadas descansaban sobre el abdomen recién operado, y su respiración era suave pero irregular. Mateo le acarició el cabello con una delicadeza reverente, como si temiera romperla. «Mamá, ya estoy aquí», susurró. Ella abrió los ojos y le dedicó una sonrisa débil, esa que guardaba solo para él. ¿Todo salió bien? Él dudó antes de responder, porque decirle la verdad significaría añadir un peso más a sus ya frágiles hombros. Si solo fue largo, mintió suavemente, ocultando la tormenta que lo estaba ahogando. Se preparó para ir al restaurante. Caminó hasta la parada de autobús, luchando contra el viento frío que cortaba su rostro. Observó a las personas a su alrededor, ejecutivos revisando sus celulares, estudiantes apurados, ancianos con bolsas del mercado. Nadie parecía cargar el tipo de miedo que él llevaba escondido bajo la ropa. Cuando subió al autobús, eligió un asiento cerca de la ventana. Miró el camino pasar y recordó la noche del incidente, cuando Eduardo, ebrio, había entrado al restaurante. Ese recuerdo siempre lo tensaba, como si sus músculos reconocieran el peligro antes que su mente.
Mateo había estado trabajando un turno doble aquel día. Las luces de la cocina parpadeaban, los platos se acumulaban, y el gerente gritaba órdenes sin siquiera mirar a los empleados. Cuando Eduardo entró, acompañado de 2 socios, el ambiente cambió instantáneamente. Los meseros enderezaron la espalda. El gerente sonrió forzadamente y todos parecieron más preocupados por servirlo que por atender a los demás. Mateo no entendía por qué los ricos tenían ese poder automático sobre cualquier espacio, incluso si llegaban borrachos o de mal humor. Recordaba cómo se acercó a la mesa, intentando mantener un tono respetuoso. «Buenas noches, ¿en qué puedo servirles?». Eduardo lo miró de arriba abajo, evaluándolo como si fuese un objeto defectuoso. «Tú no. Que venga alguien más competente». Sus socios rieron, pero solo un poco, como si no quisieran provocar más su ira. Mateo apretó los dientes, pero se mantuvo firme. No respondió, porque había aprendido desde muy joven que a veces callar era la única manera de sobrevivir. Pero ese silencio también lo hería por dentro como una herida que nunca terminaba de cerrar. Esa noche, mientras el restaurante iba cerrando, Eduardo se levantó tambaleándose y tropezó con una silla que Mateo estaba acomodando. Sin pensarlo, el empresario lo empujó. «Mira lo que haces, idiota». Su voz resonó en el salón vacío. Mateo intentó explicarse, pero Eduardo avanzó un paso más, con los ojos encendidos por la rabia y el alcohol. «¿Vas a contradecirme?», le dijo con una sonrisa torcida, la misma que había llevado al tribunal. Mateo retrocedió sin querer, chocando con otra mesa. En su bolsillo, el teléfono estaba grabando sin que él se hubiera dado cuenta. Había activado la grabación horas antes para registrar una conversación con un cliente difícil. Esa casualidad se convertiría en la única luz en medio de la sombra que lo cubría. Mientras el autobús avanzaba, Mateo apoyó la frente contra el vidrio helado. «¿Por qué me pasa esto?», pensó, aunque sabía que la pregunta no tenía respuesta. Desde que su padre los había abandonado, siempre había sentido que el mundo era un lugar peligroso para los que no tenían a nadie que los defendiera. A los 10 años aprendió que el silencio de un hogar vacío puede ser más aterrador que los gritos de una discusión, y desde entonces cargaba la sensación constante de tener que proteger a su madre y a sí mismo, aun cuando no tuviera fuerzas. Llegó al restaurante y se cambió rápidamente en el vestuario diminuto y oscuro. El olor a humedad y detergente lo envolvió. Miró su uniforme en el espejo, camisa blanca, delantal negro, todo impecable, y aún así se sentía insignificante. Cuando salió al salón, algunos compañeros lo miraron con incomodidad. Conocían el rumor. Mateo metió en problemas al dueño de la cadena. Aunque no fuera cierto, la sombra de la sospecha era suficiente para alejar a la gente. Era como si la mentira de Eduardo se hubiera extendido por las paredes, contaminando todo. Mientras preparaba una bandeja con vasos, recibió un mensaje en su teléfono. Era de su madre. «No te preocupes por mí. Estoy orgullosa de ti». Mateo tragó saliva. Esa frase, tan sencilla, tan luminosa, lo atravesó como una flecha. Se apoyó un segundo en la barra para recuperar el aliento. Quería proteger a su madre, quería mantener su trabajo, quería demostrar que no era el monstruo que Eduardo pintaba. Pero sobre todo, quería no volver a sentirse aquel niño de 10 años abandonado frente a una puerta cerrada. Esa tarde, cuando terminó su turno, caminó de vuelta a casa sin prisa. El sol se ocultaba detrás de los edificios, tiñendo todo de un naranja melancólico. A cada paso, sentía el peso del juicio que se acercaba, la posibilidad de perderlo todo, pero también escondido como un latido tímido. Llevaba el teléfono en su bolsillo. A veces, sin querer, su mano lo buscaba. Tocaba su superficie y encontraba allí una especie de ancla emocional. No sabía si tendría el valor de usar aquella grabación, pero comprender que existía lo mantenía respirando. Era la única prueba que tenía de que, al menos una vez en su vida, la verdad estaba de su lado. Antes de llegar a casa, pasó frente a una farmacia para comprar los medicamentos de su madre. Miró el precio escrito en una etiqueta fluorescente y sintió que algo se le comprimía en el pecho. Su sueldo no alcanzaba. Sus horas extra habían sido reducidas por la investigación y las pocas propinas que recibía no compensaban las miradas acusadoras de los clientes. Aún así, pagó, porque la responsabilidad, esa carga que había aprendido demasiado joven, era también lo que le daba un propósito. Era el motivo por el que no podía rendirse, aunque el mundo entero pareciera empujarlo hacia el abismo. Eduardo Santamaría llegó a su oficina la mañana siguiente como un general, regresando victorioso de una batalla. El edificio corporativo que llevaba su nombre se alzaba sobre la ciudad con una arrogancia arquitectónica que reflejaba perfectamente a su dueño: paredes de vidrio impecable, ascensores silenciosos, alfombras gruesas que apagaban cualquier sonido de pasos. Cuando entró en su despacho,
La vista panorámica le recordó porque estaba convencido de que nada ni nadie podía tocarlo. Desde allí, las calles parecían pequeñas y la gente aún más diminuta, como si la vida entera estuviera diseñada para inclinarse ante su voluntad. Su asistente, Samuel, un hombre nervioso y meticuloso, le entregó una carpeta con los informes legales sobre el caso. Eduardo la abrió sin siquiera sentarse, hojeando los documentos con una mezcla de fastidio y superioridad. Esto debería resolverse rápido, murmuró. Ese muchacho no tiene ni dinero ni respaldo. Es solo un mesero. Lo dijo como si la palabra mesero fuese sinónimo de inexistencia. Samuel asentía con cautela, consciente de que cualquier comentario inconveniente podía provocar un estallido. Y Eduardo no perdonaba a quienes lo hacían quedar en ridículo, ni siquiera por accidente. A pesar de su aparente solidez externa, había momentos, fugaces como sombras, en los que su rostro revelaba una tensión más profunda. Aquella mañana, mientras firmaba contratos y revisaba cifras millonarias, un destello de incomodidad cruzó su mirada al ver su propio reflejo en el vidrio de la ventana. Fue un reflejo rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que apretara la mandíbula. Lo que nadie sabía, lo que él jamás admitiría, era que su seguridad estaba construida sobre un miedo antiguo. Un fantasma que llevaba décadas enterrado pero nunca muerto. El recuerdo de su padre, esposado, humillado públicamente por un fraude que él juraba no haber cometido. Seguía vivo en su memoria como una cicatriz interior. Ese trauma había moldeado toda su existencia. La arrogancia no era solo una coraza. Era una respuesta desesperada a la idea de que, si alguna vez mostraba debilidad, terminaría igual que él. Y así, en lugar de buscar justicia o verdad, Eduardo aprendió a atacar primero, a destruir amenazas antes de que pudieran siquiera pronunciar su nombre. Por eso reaccionó con tanta violencia ante la incomodidad mínima causada por Mateo aquella noche. No había sido el tropiezo, ni la silla movida, había sido el recuerdo visceral de sentirse cuestionado, observado, vulnerable. El mesero se convirtió en la chispa que encendió la furia acumulada de años. En la oficina, Eduardo comenzó a repasar mentalmente la estrategia para ganar el juicio. Debemos asegurarnos de que la narrativa que declara, él me agredió. Yo solo me defendí. Su voz era firme, calculada, como si construyera un relato perfecto para la prensa. Los abogados lo escuchaban, tomando nota. Aunque alguno de ellos sabía que la historia era frágil. El empresario tenía un historial de arrebatos que habían sido ocultados, con dinero y contactos. Pero admitir eso en voz alta era suicida. Eduardo no toleraba la disidencia, y cualquiera que lo desafiara era eliminado de su círculo con la misma facilidad con la que firmaba un cheque. Aquella tarde, recibió a uno de los testigos voluntarios para el juicio, un empleado de bajo rango, temeroso, cuyo trabajo dependía enteramente de la buena voluntad del empresario. Diga exactamente lo que acordamos, ordenó Eduardo. Su tono no era amenazante a simple vista, pero su mirada sí lo era. El hombre asintió rápidamente, tragando saliva. Por supuesto, señor Santamaría. Eduardo sonrió satisfecho, como si la justicia fuera un juego manipulable que él sabía ganar. No se daba cuenta o se negaba a darse cuenta de lo cerca que estaba su estructura cuidadosamente construida de desmoronarse. Después de que todos se marcharan, Eduardo se quedó solo en su oficina, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una bajo sus pies. El silencio lo envolvió, un silencio demasiado amplio, demasiado profundo. Cerró los ojos un instante y, como siempre ocurría en esos momentos, apareció la imagen de su padre sentado en el sofá, derrotado, con las manos cubriéndose el rostro mientras la policía golpeaba la puerta. Ese día había aprendido dos cosas: que el mundo es despiadado y que solo sobreviven los que no muestran miedo. Abrió los ojos rápidamente, como si el recuerdo fuera una amenaza física. No permitiría que un joven de barrio, un simple mesero, lo hiciera. Revivir esa escena. Finalmente, al terminar el día, caminó hacia el ascensor con pasos lentos. Había logrado controlar todo el proceso. Tenía testigos, tenía abogados. Tenía poder, o al menos eso creía. Mientras descendía, respiró hondo, confiado en que su imagen seguiría intacta, pero bajo esa seguridad casi imperceptible. Había un temblor. No era miedo aún, pero lo sería. Porque la verdad, silenciosa y paciente, esperaba su momento para revelarse. Y Eduardo, atrapado entre su arrogancia y su trauma, caminaba directo hacia el borde sin darse cuenta. El segundo día de audiencia comenzó con una tensión tan densa que parecía haberse acumulado en las paredes del tribunal. Mateo entró acompañado por un abogado público que apenas había tenido tiempo de revisar el caso. Sus pasos eran lentos, casi arrastrados, mientras trataba de convencer a su propio corazón de que debía seguir adelante.
Cuando levantó la mirada, vio a Eduardo ya sentado, con el cuerpo reclinado hacia atrás y las manos cruzadas sobre el abdomen, como si estuviera presenciando un espectáculo que él mismo había financiado. Lo observaba con una mezcla de impaciencia y superioridad, como si el simple hecho de compartir espacio con él fuera una ofensa personal. El juez pidió silencio. Y en ese instante la voz de Eduardo atravesó la sala como un disparo. Ese muchacho no sabe asumir sus responsabilidades. Mateo sintió la mirada de todos clavarse en él, como alfileres. Respiró profundamente, intentando unir suficiente valor para hablar. Abría la boca, pero Eduardo lo interrumpió antes de que pudiera articular una sola palabra. «Cállate», dijo con una frialdad quirúrgica. «Tú no tienes voz aquí». El impacto de esas palabras golpeó el pecho de Mateo con la fuerza de un recuerdo infantil. El recuerdo de su padre, cerrando la puerta detrás de él para nunca volver. El juez golpeó la mesa para exigir orden, pero la humillación ya había hecho su trabajo. Mateo sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Trató de continuar, esta vez mirando directamente al magistrado. «Señor juez, pero Eduardo volvió a interrumpirlo, esta vez levantándose ligeramente de su asiento. «¿Otra vez? ¿También aquí vas a inventar historias?». Su sonrisa cargada de desprecio provocó algunas risas tímidas entre los presentes. Era como si la autoridad del empresario fuera suficiente para moldear la percepción de todos los demás. Mateo apretó los puños. Sabía que no podía perder el control porque cualquier signo de irritación sería usado en su contra. Su respiración se volvió más lenta, más pesada. Su abogado le susurró que se calmara. Pero era difícil. Cada palabra de Eduardo lo aplastaba un poco más, como si todo el peso de su vida, sus renuncias, su pobreza, su cansancio, se concentrara en ese instante. Aún así, consiguió juntar valor para decir: «No estoy mintiendo. Solo quiero explicar lo que pasó». Su voz tembló, pero no retrocedió. Era la primera vez que le sostenía la mirada al hombre que intentaba destruirlo. La respuesta de Eduardo fue un golpe directo a su dignidad. «¿Explicar qué? ¿Cómo me atacaste? ¿Cómo dañaste mi propiedad?». Sus palabras eran tan calculadas como sus gestos, cada una. Un ladrillo más en el muro que intentaba construir alrededor de su reputación impecable. Mateo sintió una punzada en el estómago. El mismo dolor que lo había acompañado desde aquella noche. No solo lo estaban acusando falsamente, lo estaban deshumanizando. Convertido en una caricatura del culpable perfecto simplemente por no tener poder, contactos ni dinero. El juez, visiblemente frustrado, pidió a ambos que guardaran silencio para proceder con la lectura de los testimonios. Eduardo se sentó nuevamente con la satisfacción de quien cree haber ganado una batalla significativa. Mateo, en cambio, sintió como sus manos seguían temblando incluso cuando intentaba ocultarlas bajo la mesa. Sabía que, si no encontraba la fuerza para resistir, terminaría hundido bajo una mentira bien elaborada. Y por primera vez, una pregunta incómoda surgió dentro de él. ¿De qué sirve ser justo cuando la injusticia tiene tanto poder? Cuando la audiencia hizo una breve pausa, Mateo se levantó para estirar las piernas. Eduardo se acercó lentamente, como un depredador que disfruta prolongando el pánico de su presa. Se inclinó cerca de él y murmuró lo suficientemente bajo para que nadie más escuchara: «No vas a ganar. Muchacho, esta ciudad me pertenece, Mateo». Sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. La amenaza no necesitaba volumen, llevaba la fuerza del dinero, de los contactos, de una vida entera de privilegios. Pero también llevaba algo más, el miedo patológico de Eduardo a ser cuestionado. Mateo no respondió, no porque no quisiera, sino porque no confiaba en que su voz pudiera salir sin quebrarse. Solo lo miró, esta vez sin bajar la mirada. Y en ese cruce silencioso de ojos, por un segundo, el empresario se incomodó. Fue apenas un instante, pero suficiente para marcar el inicio de un cambio imperceptible. Porque por primera vez en toda su vida, Eduardo vio algo en alguien inferior al que lo inquietó, una dignidad que no podía comprar ni aplastar tan fácilmente. Fue un choque sutil, pero decisivo, un preludio de la guerra emocional que estaba a punto de estallar entre ambos. Mateo volvió a sentarse en su lugar cuando la audiencia se reanudó. Pero algo dentro de él se había movido. Era como si hubiera una grieta nueva. En su miedo, un espacio diminuto por donde se filtraba un rayo de resistencia. Aún así, el entorno seguía siendo abrumador. El juez retomó la sesión con una expresión cansada. Los asistentes cuchicheaban como si lo hubieran convertido en un espectáculo barato, y el murmullo creciente parecía una ola lista para arrastrarlo. Mateo respiró hondo, imaginando por un segundo el aroma cálido del café que solía preparar para su madre. Pero ese recuerdo lo atravesó con dolor. Si perdía el caso, ¿cómo pagaría su tratamiento? ¿Cómo sostendría el techo bajo el cual dormían?
Ese pensamiento le apretó la garganta, pero también le dio una chispa de fuerza. Los abogados de Eduardo tomaron la palabra. Eran tres, perfectamente vestidos, de voces firmes y gestos calculados, uno de ellos el mayor. De cabello gris y mirada afilada, presentó una versión manipulada de los hechos. Mi cliente actuó únicamente en defensa propia, dijo, como si narrara una verdad absoluta. El acusado lo atacó sin provocación y luego intentó huir. Al escuchar eso, Mateo sintió como si el suelo bajo sus pies se inclinara. ¿Cómo podían mentir con tanta seguridad? ¿Cómo podía el mundo creerle solo porque sus trajes costaban más que su renta anual? El peso de la injusticia se hizo más palpable, casi físico, como si una mano invisible le presionara el pecho. El segundo abogado continuó, mostrando fotos de la silla caída y el vaso roto del restaurante, como si fueran armas blancas que incriminaban a Mateo. Esto prueba su violencia, aseguró con voz grave. Mateo apretó los dientes. Recordaba perfectamente esa noche, la silla cayó porque Eduardo tropezó, y el vaso se rompió cuando el empresario lo empujó. Pero ver los objetos convertidos en pruebas visuales le provocó náuseas. El juez observó las fotografías con atención. Y ese simple gesto fue suficiente para que Mateo sintiera un vértigo angustiante. Era como si la verdad se estuviera diluyendo, como si las mentiras pudieran ocupar fácilmente el espacio que le pertenecía. Cuando le tocó a su abogado público responder, Mateo sintió una mezcla de esperanza y temor. El hombre abrió su carpeta, carraspeó y comenzó a hablar. Pero sus palabras eran débiles, tímidas, como si ni él mismo creyera en su capacidad de defender a su cliente. Mi representado, quiere aclarar que no tuvo intención de causar daño. Aquella frase, mal construida y mal dicha, cayó como una condena prematura sobre la sala. Eduardo sonrió desde su asiento, satisfecho. Para él, aquello era una confirmación de que nadie podía enfrentársele. Ese gesto tan pequeño, tan arrogante, encendió algo en el pecho de Mateo, una rabia contenida que llevaba años acumulándose. El juez pidió silencio y procedió a llamar al primer testigo, el empleado del restaurante que había aceptado mentir para salvar su empleo. El hombre subió al estrado temblando. Mateo lo reconoció, era Luis, el lavaplatos, que siempre trabajaba en silencio. Nunca habían sido cercanos, pero Mateo sabía que Luis tenía una hija pequeña que dependía de él. Cuando Eduardo lo miró desde su asiento, Luis desvió la mirada rápidamente. Cuénteme lo que vio, pidió el juez, y Luis, con la voz fracturada, empezó a narrar una versión que Mateo supo inmediatamente que no era suya. Palabras ensayadas, frases repetidas, una mentira disfrazada de testimonio. Cada frase falsa parecía un golpe directo contra Mateo. Sí, su señoría, Mateo empujó al señor Santamaría primero. Estaba agresivo. Parecía fuera de control. A cada afirmación, el corazón de Mateo latía con más fuerza, como si quisiera gritar desde dentro. Pero se quedó en silencio, porque sabía que interrumpir o exaltarse solo confirmaría la narrativa construida contra él. Cuando Luis terminó, parecía más hundido que antes. Mateo notó cómo sus manos temblaban y cómo evitaba mirar en su dirección. Era evidente que mentía, pero en ese tribunal, la mentira parecía tener más peso cuando venía respaldada por miedo y subordinación. Después de Luis, llamaron a otro testigo, un cliente habitual del restaurante. Era uno de esos hombres que disfrutaban sentirse importantes frente a personas con menos poder. Mateo lo recordaba bien, dejaba propinas mínimas y comentarios desagradables. Ahora, en el estrado, adoptó la postura de un héroe cívico. Yo estaba cerca. Vi cuando el muchacho levantó la voz. Vi cuando se puso violento. Mateo sintió que el aire en la sala se hacía más espeso. Ese hombre apenas había presenciado la escena, pero ahora hablaba como si hubiera sido un testigo ocular privilegiado. ¿Qué había ganado al mentir? ¿Aceptar una invitación a cenar? ¿Un favor futuro? Todo era posible. A medida que los testimonios falsos se acumulaban como piedras en su contra, Mateo empezó a sentir como su respiración se aceleraba. Su abogado, viendo su estado, le susurró en voz baja: tranquilo, no te alteres. Pero esas palabras eran como pedirle calma a alguien mientras lo empujan hacia un precipicio. Mateo tragó saliva, sintiendo el sabor amargo de la impotencia. ¿Así es como funciona la justicia?, pensó. La verdad no importa si el otro tiene más dinero. Su mente volvió a su infancia, a su madre llorando en la cocina después de que su padre se marchara sin mirar atrás. Ese día había aprendido que la vida no era justa, pero ahora, enfrentado a una injusticia tan grande, ese pensamiento lo hería aún más. La fiscal tomó la palabra entonces, presentando un informe psicológico que había solicitado de último minuto. El acusado muestra signos de impulsividad, leyó, como si describiera a un criminal peligroso. Mateo abrió los ojos, desconcertado. ¿Impulsivo?
Sus manos sudaban, su garganta ardía. Nunca había tenido problemas de conducta, nunca había tenido un altercado. Pero ese documento frío, clínico, injusto, lo pintaba como alguien capaz de perder el control. Eduardo asentía desde su asiento, disfrutando cada palabra. Para él, aquel teatro judicial era simplemente una demostración más de su poder. Cuando llegó el receso de media tarde, Mateo salió al pasillo con la sensación de que el aire no alcanzaba para llenar sus pulmones. Apoyó una mano en la pared, intentando respirar sin parecer desesperado. Su mente era un torbellino de pensamientos, de recuerdos, de miedos. De pronto, su teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre: hijo, pase lo que pase, no estás solo. Mateo cerró los ojos. Esa frase, tan sencilla y tan profunda, lo desarmó. Una lágrima silenciosa corrió por su mejilla antes de que pudiera evitarlo. La limpió rápido, sabiendo que no podía permitirse quebrarse allí, pero el mensaje quedó latiendo dentro de él como un ancla. El receso terminó y todos volvieron a entrar. El juez pidió continuar con él. Interrogatorio de Mateo. Póngase de pie, ordenó. Mateo obedeció, sintiendo que sus piernas temblaban. El abogado de Eduardo se acercó con la serenidad de quien ya conoce el resultado. Mateo Roldán comenzó. ¿Es cierto que usted estaba molesto esa noche antes del incidente? Mateo respiró hondo. No, respondió. El abogado sonrió. Ah, entonces todos los testigos mienten excepto usted. Su tono condescendiente provocó murmullos entre los asistentes. Mateo sintió una corriente helada recorrerle la columna. Yo solo digo la verdad, respondió con un hilo de voz, pero eso no parecía importar. El abogado continuó el ataque con preguntas cada vez más manipuladas. ¿Estaba usted frustrado porque no recibía suficientes propinas? ¿Se sintió humillado por su cliente? ¿Perdió el control porque trabaja demasiado? Mateo intentaba responder con calma, pero cada pregunta era una trampa diseñada para retratarlo como alguien emocionalmente inestable. La fiscal observaba con atención, evaluándolo como si fuera un experimento clínico. Eduardo no dejaba de mirarlo, con una sonrisa apenas visible, una que decía sin palabras: estás perdiendo. Cuando Mateo regresó a su asiento, tenía el cuerpo tenso, la respiración irregular y un dolor punzante en las sienes. Por un segundo, sintió que el tribunal entero giraba a su alrededor. Su abogado le ofreció un vaso de agua, pero Mateo lo rechazó. No quería mostrar vulnerabilidad, aunque ya se sintiera destruido. Miró su teléfono dentro del bolsillo. Lo sentía allí, pesado, presente, como una esperanza que aún no se atrevía a tocar. Sabía que tenía la grabación, sabía que contenía la verdad, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si lo acusaban de manipularla? ¿Y si perdía igual? La tensión en la sala se hizo todavía más densa cuando el juez anunció que evaluaría la admisibilidad de nuevas pruebas visuales entregadas por el equipo de Eduardo. Se trataba de un video del restaurante sin audio, que mostraba únicamente la silla cayendo y el movimiento confuso de las sombras. Era un registro incompleto, sesgado, inútil, pero los abogados lo presentaron como evidencia contundente. Aquí se aprecia la agresión inicial, dijeron. Mateo sintió que el estómago se le comprimía. Sin audio, nadie podía escuchar los insultos, las amenazas, el empujón. El silencio del video era su enemigo. La fiscal analizó el video con una expresión de falsa objetividad. No hay movimiento brusco. Difícil determinar quién inició la agresión. Eduardo sentía como si aquello confirmara su versión. Mateo bajó la mirada. Le temblaban los párpados. La sensación de injusticia le quemaba el pecho. Su mente repetía una y otra: ¿ves? No fue así, pero pensar no cambiaba nada allí dentro, en ese lugar. Solo importaba el poder, y él no tenía ninguno. El ambiente emocional se volvió insoportable. Los murmullos aumentaron, algunos espectadores lo miraban con lástima, otros con juicio. Era como si lo hubieran colocado en un escenario público para ser examinado como culpable antes de cualquier veredicto. Mateo sintió una presión en el pecho, un bloqueo, algo parecido a un sollozo que no podía permitirse liberar. Si lloraba, sería debilidad; si gritaba, sería agresividad; si guardaba silencio, sería indiferencia. No había salida. Eduardo pidió la palabra para aclarar un punto. El juez se la concedió. El empresario se levantó con una calma calculada. Caminó unos pasos y miró a Mateo como si no fuera un ser humano, sino un obstáculo. Solo quiero decir que he intentado resolver esto por la vía pacífica, declaró, con ese tono suave que solo usaba frente a cámaras o jueces. Pero no puedo permitir que alguien así ensucie mi nombre. Mateo sintió un golpe en el corazón. Alguien así, como si su existencia fuera una mancha.
como si su vida valiera menos que la reputación del hombre que lo humillaba. Cuando Eduardo terminó su discurso, la sala volvió a quedar en silencio, pero dentro de Mateo había ruido, mucho ruido. Era su respiración acelerada, sus recuerdos mezclándose. La voz de Eduardo repitiéndose como un martillazo, el miedo acumulado durante años empujando contra su pecho. Por un instante, sintió que estaba a punto de desmayarse. Llevó una mano al bolsillo sin notarlo. Sus dedos tocaron el borde del teléfono. El contacto lo electrificó. Allí estaba la verdad. Allí estaba la prueba. Pero aún no tenía el valor. El juez anunció un nuevo receso. La sala se vació lentamente. Mateo quedó sentado, mirando sus manos como si no le pertenecieran. Estoy perdiendo, pensó. Estoy perdiendo todo. En ese momento, su realidad se quebró un poco más. Era como si toda su vida en sus sacrificios, sus turnos dobles, sus noches sin dormir, sus renuncias, estuviera siendo juzgada al mismo tiempo. Se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas. Su cuerpo temblaba. Fue entonces cuando recibió otro mensaje de su madre, Mateo. Hijo, recuerda quién eres. Esa simple frase atravesó la niebla de su mente. Lo devolvió, aunque fuera un centímetro. Al centro de sí mismo, levantó la cabeza y respiró hondo. No estaba bien, no era fuerte, pero estaba vivo, y con vida aún podía luchar. Antes de continuar, necesito hacer una pausa muy pequeña aquí. Si esta historia te está tocando, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para seguir conmigo cada capítulo de este viaje emocional. Y si alguna vez sentiste que la injusticia te dejó sin voz, cuéntamelo en los comentarios, tu historia también merece ser escuchada. Cuando la audiencia se reanudó, algo había cambiado. No mucho. No lo suficiente, pero algo. Mateo ya no evitaba mirar a Eduardo. Y eso, por sí solo, era un desafío silencioso. El empresario notó ese cambio y frunció ligeramente el ceño. Era la primera vez que el mesero no parecía quebrado. La primera vez que, en lugar de hundirse, Mateo parecía, aunque fuera apenas, sostenerse. Aquello irritó a Eduardo más de lo que estaba dispuesto a admitir, porque la posibilidad de que la presa dejara de temerle despertaba en él un terror antiguo, uno que jamás permitía que asomara a la superficie. El juez retomó la sesión anunciando que, al día siguiente, escucharían la declaración final de las partes y revisarían cualquier evidencia complementaria. Esa frase resonó en Mateo como una advertencia y como una invitación. Evidencia complementaria. Tenía la prueba, tenía la verdad, pero también tenía miedo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Y si no la aceptan? ¿Y si dicen que está manipulada? ¿Y si Eduardo toma represalias contra mí? ¿Y si pierdo igual? ¿Y si me destruyen por atreverme? Ese conflicto interno se tragaba su respiración como un remolino emocional del que no podía escapar. La jornada terminó. Mateo salió del tribunal sintiendo el cuerpo agotado, como si hubiera corrido una maratón emocional. Caminó lentamente por la acera con la mirada perdida en el suelo, mientras la gente pasaba a su alrededor sin darse cuenta de que él estaba al borde de un abismo invisible. Cuando finalmente llegó a casa, abrió la puerta despacio. Su madre estaba despierta, sentada en la cama con una manta sobre las piernas y el rostro pálido. Hijo, ¿cómo fue? Mateo no pudo responder. Se arrodilló frente a ella y escondió el rostro en su regazo como cuando era un niño asustado. Y aunque ella lo acarició con ternura, él sabía que, al día siguiente, tendría que tomar una decisión que cambiaría todo. Esa noche, Mateo se quedó despierto hasta tarde, sentado en la oscuridad de su pequeño cuarto. Solo iluminado por la pantalla tenue de su teléfono, escuchó la grabación una vez más. La voz de Eduardo, tan clara, tan violenta, llenó la habitación. Nadie me contradice. Puedo arruinarte la vida si quiero. Mateo sintió un escalofrío recorrerlo. Esa voz era real. Ese abuso era real. Esa amenaza era real. Y él ya no podía seguir permitiendo que la mentira avanzara. Pero aún no sabía si tendría el valor de enfrentar al hombre que representaba todos sus miedos acumulados. Cuando se acostó finalmente, su cuerpo temblaba. Cerró los ojos y recordó algo. Tenía 10 años la noche que escuchó a su padre decir, no me importa, me voy. Recordó el sonido de la puerta cerrándose. Recordó a su madre llorando. Y recordó la sensación de quedarse sin voz, sin defensa, sin poder. Allí, en la penumbra. Mateo comprendió algo que lo atravesó como un rayo. Había pasado toda su vida huyendo del conflicto, temiendo a los hombres que gritaban, evitando levantar la voz. Pero al hacerlo, había perpetuado la misma herida una y otra vez. Y así, en el silencio de la madrugada, tomó una decisión que no dijo en voz alta, pero que lo transformó por dentro. Al día siguiente, enfrentaría a Eduardo Santamaría. No porque no tuviera miedo,
sino porque ya no podía cargar con el peso de callar. Estaba listo, aunque temblando, para abrir la puerta que había estado cerrada toda su vida. La mañana del día final de audiencia llegó con un silencio extraño, casi solemne, como si la ciudad entera contuviera la respiración ante lo que estaba a punto de suceder. Mateo caminó hacia el tribunal con pasos lentos pero firmes, sintiendo que cada metro lo acercaba no solo a un juicio, sino a una confrontación con todo lo que había temido durante años. El aire estaba frío y cortante, pero dentro de él algo ardía, un fuego pequeño, frágil, pero real. Tenía el teléfono en el bolsillo y aunque su mano temblaba cada vez que lo tocaba, ya no lo soltaba por miedo, lo sostenía como quien sostiene una verdad que exige salir a la luz. Dentro del tribunal, Eduardo llegó rodeado de sus abogados y de una seguridad exagerada, como si necesitara reafirmar su autoridad en cada paso que daba. Se sentó con la misma arrogancia de siempre, pero algo en su mirada parecía inquieto. Tal vez había notado el cambio en Mateo el día anterior. Tal vez su intuición, de esa que pocas veces reconocía, le decía que algo no estaba bajo control. Cuando el juez pidió iniciar la sesión, Eduardo cruzó las manos como un rey tomando su trono, convencido de que el veredicto seguiría su guión. Mateo escuchó los argumentos finales de los abogados de Eduardo como si vinieran desde muy lejos. Las palabras lo atravesaban, sin hacer contacto real, violento, impulsivo, amenazante. Eran mentiras repetidas tantas veces que ya parecían parte del aire del tribunal. Pero a diferencia de los días anteriores, esas palabras ya no lo aplastaban. No porque no dolieran, sino porque algo dentro de él había cedido un espacio para la verdad. Cuando el juez anunció que Mateo podría hacer una declaración final, un silencio pesado cayó sobre la sala. Su abogado lo miró con incertidumbre, consciente de que cualquier error podía ser fatal. Mateo se puso de pie despacio. Sus piernas temblaban, pero su voz, al principio, salió firme. Señor juez, yo no tengo poder. No tengo dinero, no tengo abogados famosos. Solo tengo mi palabra. Hizo una pausa, sintiendo la humedad del aire en los pulmones. Sé que tal vez no alcance. Pero también tengo algo más. Todos los presentes se inclinaron ligeramente hacia adelante, como si un hilo invisible los atrajera hacia su siguiente frase. Eduardo frunció el ceño, inquieto por primera vez. Mateo respiró hondo y bajó la mano hacia su bolsillo. Sacó el teléfono, un dispositivo viejo, gastado, con la pantalla rajada. Parecía insignificante comparado con todo el peso del tribunal, pero en sus manos tenía el poder de cambiarlo todo. Mateo lo sostuvo como si fuera un testigo silencioso que finalmente pedía hablar. Eduardo lo miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. ¿Qué pretende?, murmuró, pero esta vez su voz tenía un leve temblor, casi imperceptible. El juez observó con atención, su mirada volviéndose más curiosa, más alerta. En ese instante, el silencio en la sala se volvió eléctrico. Mateo levantó la vista y su voz, aunque cargada de emoción, salió más clara que nunca. Usted se olvidó de algo, pero yo no. Entonces. Sin dar más explicaciones, pulsó el botón de reproducción. La grabación llenó la sala como un trueno inesperado. La voz de Eduardo se escuchó con una nitidez brutal. Nadie me contradice, puedo arruinarte la vida si quiero. La frase retumbó en las paredes, rebotó en los oídos de todos y se incrustó en el aire como una sentencia. Hubo un murmullo colectivo, pequeño al inicio, creciente después como una ola que no podía contenerse. Eduardo quedó petrificado. Su rostro perdió color, su postura se quebró. Durante un segundo eterno, parecía un niño atrapado en una mentira evidente, expuesto ante todos sin su habitual armadura de poder. Luego reaccionó, eso es un montaje, es falso, no vale nada. Su voz se quebró por primera vez, mostrando un miedo que llevaba décadas escondido. Pero la grabación seguía ahí, implacable, repetida por el dispositivo que Mateo sostenía con manos temblorosas. El juez pidió silencio de inmediato, su voz ahora cargada de gravedad. La verdad había irrumpido con toda su fuerza. En un rincón de la sala, uno de los socios de Eduardo bajó la mirada, avergonzado. La fiscal frunció el ceño, procesando la evidencia. Los asistentes intercambiaron miradas incrédulas. Y, en el centro de todo, Eduardo respiraba entrecortado, como si estuviera reviviendo algo más profundo que ese juicio. Porque la grabación no solo exponía su abuso, sino que también despertaba el fantasma más doloroso de su pasado. En su mente estalló la imagen de su padre siendo destrozado públicamente por un audio similar. El miedo que había creído enterrar regresó, feroz, paralizante, y este fue el instante exacto en el que su máscara se derrumbó. Mateo, todavía de pie, sintió el temblor en su cuerpo, pero también algo nuevo, inesperado, una serenidad que no había conocido nunca. No era felicidad, no era victoria, era una liberación profunda.
como si por primera vez en su vida hubiera defendido a ese niño de 10 años que había sido abandonado sin explicación. La sala entera estaba en silencio, excepto por la respiración irregular de Eduardo, y Mateo comprendió, en ese momento exacto, que ya no podía volver a ser la misma persona, porque había enfrentado su mayor miedo y no se había roto. El juez golpeó la mesa con firmeza, demandando silencio, pero ese silencio ya estaba ahí, helado, absoluto, como si nadie se atreviera a respirar después de escuchar la grabación. Eduardo permanecía inmóvil, con la mirada perdida en algún punto que nadie podía ver. Sus manos, antes tan seguras, ahora temblaban ligeramente, revelando el derrumbe interno que intentaba ocultar. Era evidente que la grabación no era solo una prueba incriminatoria, era una herida abierta en su memoria. El fantasma de su padre lo perseguía sin piedad, aquella voz quebrada, aquel escándalo público, aquella sensación de ser parte de una vergüenza heredada. Ahora él estaba en el mismo lugar, con las mismas miradas clavadas sobre su piel. La misma caída que pensó haber evitado toda su vida. La fiscal, aún sorprendida, pidió que se reprodujera nuevamente el audio para registrarlo formalmente en acta. Mateo, con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, asintió. Y volvió a presionar el botón. La voz de Eduardo llenó otra vez la sala, agresiva, autoritaria. Cruel, cada palabra era un ladrillo que se derrumbaba de la imagen perfecta que siempre había tratado de proteger. Eduardo apretó los dientes, su respiración se volvió más rápida. «Detengan eso», gritó, pero su voz quebrada no tenía autoridad. Ya no era el empresario intocable, era un hombre atrapado en su propio pasado, enfrentándose a un espejo que le devolvía la peor versión de sí mismo. El juez pidió a Eduardo que guardara silencio. Sus ojos, normalmente imperturbables, ahora estaban cargados de una mezcla compleja, indignación, sí, pero también dolor y un rastro inesperado de compasión. Sabía perfectamente lo que escuchaba, un abuso evidente, y, por primera vez, se veía obligado a mirar más allá de la fachada del empresario que todos respetaban. Mateo, desde su asiento, observó ese colapso con una mezcla de emociones. No sentía alegría ni venganza, solo una profunda tristeza por la humanidad perdida entre tanta arrogancia. Había esperado este momento, sí, pero nunca imaginó que dolería tanto verlo romperse. Eduardo intentó levantarse, como si quisiera recuperar el control por la fuerza, pero sus piernas fallaron por un instante. Se apoyó en la mesa para no caer, respirando agitadamente. Su mente era un torbellino, veía la cara de su padre, la vergüenza pública, la caída en desgracia, y ahora se veía a sí mismo, repitiendo el mismo camino que prometió evitar. Yo no soy. El yo no soy él, murmuró, apenas audible, pero nadie más importaba en ese momento. Él sabía que había cruzado una línea, una que lo acercaba peligrosamente a convertirse en aquello que tanto temió toda su vida. Mateo dio un paso al frente, no sabía exactamente por qué lo hacía, solo sintió que debía hacerlo. Miró al juez, quien le autorizó a hablar, y entonces, con una serenidad nueva, dijo: «No quiero destruir a nadie, solo quiero que se escuche la verdad». Hubo un murmullo leve entre los asistentes. Esas palabras no llevaban odio, no llevaban rencor, llevaban algo mucho más poderoso, humanidad, y esa humanidad contrastaba ferozmente con la caída emocional que estaba desmoronando a Eduardo. «Mi vida no vale menos que la suya», continuó Mateo. Nunca valió menos. Esa frase, pronunciada sin gritos y sin rabia, golpeó a Eduardo con más fuerza que cualquier sentencia. El juez respiró hondo, consciente de la magnitud de lo que acababa de suceder. «Señor Santamaría», dijo con voz firme, «lo que hemos escuchado aquí es sumamente grave». Eduardo cerró los ojos, como si necesitara un segundo para procesar la realidad que se venía encima. Su pecho subía y bajaba aceleradamente. La imagen de su padre esposado volvió a estallar en su mente y por primera vez sus ojos se humedecieron, no por el juicio, no por la posible condena, sino por la realización brutal de que había repetido el ciclo que juró romper. Y ese era un dolor que ningún dinero podía silenciar. El juez volvió su atención a Mateo. «El tribunal reconoce que usted actuó con dignidad al presentar esta prueba». Mateo bajó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sentía su respiración temblorosa, pero también sentía algo nuevo, un espacio dentro de él que no estaba roto. Su pecho, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía hundido. Era como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había estado dormida desde la infancia, desde aquella puerta que se cerró dejando atrás a un niño indefenso. Ahora ya no era ese niño. Ahora era un hombre que había defendido su verdad. En ese momento, Eduardo levantó la mirada. Su rostro, que siempre había sido un muro impenetrable, ahora estaba desnudo, vulnerable. Miró a Mateo con ojos enrojecidos y por primera vez
No vio a un enemigo ni a una amenaza. Vio a un hombre que había tenido el valor de hacer lo que él nunca hizo, enfrentar el abuso sin convertirse en abusador. Esa revelación lo atravesó, con una mezcla de vergüenza y reconocimiento. Y aunque no dijo una palabra, su expresión era una confesión silenciosa. La sala permaneció en silencio unos segundos más, como si todos supieran que acababan de presenciar algo más grande que un simple caso judicial. No era solo una victoria legal, era un momento de verdad absoluta, de desmoronamiento emocional, de confrontación con heridas profundas. Era el instante exacto en el que la mentira caía, la verdad emergía y dos vidas se cruzaban en un choque que transformaría ambos para siempre. Mateo cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Sabía que el juicio no había terminado aún, pero lo más importante ya había sucedido. La verdad, finalmente, había sido escuchada. Cuando el juez retomó la palabra, su voz sonó pesada, como si cargara no solo la responsabilidad legal del caso, sino también el peso humano que había presenciado. Su mirada recorrió la sala antes de fijarse en Mateo. Las acusaciones contra usted quedan oficialmente desestimadas, anunció. La frase cayó como un manto cálido sobre los hombros del joven, quien sintió que sus rodillas casi cedían. No lloró, no sonrió, simplemente respiró profundamente, como si por fin el aire volviera a pertenecerle. Era la primera bocanada libre después de días de ahogo emocional. Y, en ese instante, comprendió que su dignidad, tantas veces pisoteada, seguía intacta. El juez giró entonces hacia Eduardo. Hubo un silencio abrupto, casi incómodo. Señor Santamaría, este tribunal iniciará una investigación formal por difamación, agresión y manipulación de testigos. Cada palabra era una piedra que golpeaba directamente la fachada impecable que el empresario había construido por años. Eduardo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No porque el juez tuviera poder sobre él, había enfrentado a autoridades muchas veces, sino porque, por primera vez, sentía la vergüenza auténtica de sus acciones. Ya no era miedo a perder prestigio, era miedo a mirarse a sí mismo y reconocer lo que se había convertido. Cuando la audiencia terminó, Mateo salió por los pasillos del tribunal acompañado apenas por su propio silencio. Tenía los pasos lentos y la respiración entrecortada, pero el peso que arrastraba había cambiado. Ya no era un peso que lo aplastaba, sino un recuerdo que lo fortalecía. Al llegar a la salida, vio a su madre esperándolo. Ella estaba envuelta en un abrigo viejo, apoyada en un bastón improvisado, pero con una luz en los ojos que no había tenido desde hacía tiempo. Él se acercó, inseguro, como si no mereciera su orgullo. Ella lo tomó del rostro con las dos manos, lo miró profundamente y dijo: «Hiciste lo correcto». Entonces Mateo finalmente lloró, hundiéndose en un abrazo que lo reconectó con todo lo que había perdido en su infancia. Eduardo salió del tribunal unos minutos después. Ya no caminaba con la altivez habitual. Sus hombros estaban caídos, su paso era cansado. Un grupo de periodistas lo esperaba afuera, pero él no habló. Por primera vez en años, no. Tenía un discurso preparado, no tenía una excusa, no tenía una máscara. Solo tenía un silencio denso y una sensación punzante en el pecho. La certeza de que había heredado el peor lado de su padre y que ahora debía enfrentar las consecuencias. Mientras se subía a su auto, vio a Mateo en la distancia, abrazado a su madre. Ese simple gesto de tierna, íntima humanidad hizo que Eduardo apartara la mirada, incapaz de sostener algo que él mismo había erosionado en su vida. En los días siguientes, todo cambió. Mateo volvió al restaurante, donde algunos compañeros lo recibieron con cautela, otros con vergüenza y unos pocos con respeto sincero. No necesitó decir nada. Su sola presencia, más firme, más segura, hablaba por él. Supo que aún debía reconstruir muchas cosas: su estabilidad económica, su confianza, su salud emocional, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía pequeño, no se sentía invisibilizado. Había aprendido que su voz no solo importaba, era capaz de transformar una realidad injusta. Esa verdad lo acompañó como un escudo invisible. Eduardo, por su parte, enfrentó la caída que siempre había temido. Perdió contratos, socios se distanciaron, y la prensa comenzó a cuestionar públicamente su imagen impecable. Pero entre las noches frías y los silencios más duros, algo empezó a romperse dentro de él. La arrogancia que había construido como armadura empezó a desmoronarse, dejando expuesta una humanidad que llevaba décadas reprimida. Y aunque aún no sabía cómo hacerlo, entendió que debía comenzar a reparar lo que había destruido, no por obligación legal, sino por necesidad emocional, porque el eco de su propia voz en la grabación seguía persiguiéndolo y cada vez sonaba menos como poder, y más como dolor. La historia de Mateo y Eduardo no es solo un choque entre verdad y poder. Es un recordatorio profundo de cómo las voces silenciosas pueden cambiar destinos enteros.
durante años. Mateo creyó que su palabra no tenía peso, que su vida era demasiado pequeña frente a los gigantes que dictaban las reglas. Pero cuando decidió hablar, cuando decidió sostener su verdad incluso con las manos temblando, descubrió que la dignidad no se mide por el estatus, sino por el valor de no rendirse ante la injusticia. Su lucha no fue solo legal, fue emocional, íntima, un acto de resistencia contra todo el dolor que cargaba desde la infancia. Eduardo, en cambio, aprendió la lección que toda máscara teme enfrentar. Uno puede esconder la culpa, puede maquillarla, puede comprar silencios, pero no puede escapar del peso de la propia conciencia. Su caída no fue causada por Mateo, sino por su incapacidad de mirar su trauma y elegir un camino diferente. La grabación no destruyó a Eduardo, solo reveló la verdad que él mismo había alimentado durante años. Y en ese espejo bruto, finalmente se vio como era, no como quería parecer. Esta historia nos recuerda que la justicia no siempre llega con rapidez, ni con uniformes, ni con aplausos. A veces, llega de forma humilde, grabada en un teléfono viejo, sostenida por manos que han limpiado mesas durante años. La verdad, incluso cuando parece débil, tiene una fuerza paciente que espera su momento para salir. Y cuando lo hace, no grita, simplemente ilumina. En esa luz, las mentiras se derriten, las máscaras caen. Y cada uno debe enfrentar quien ha decidido ser. Porque al final, no importa cuán grande sea el poder, ni cuán alta sea la pared que alguien levanta para protegerse de sus propios fantasmas. Lo que verdaderamente permanece es la integridad con la que enfrentamos el mundo. Mateo nos enseña que, incluso desde la vulnerabilidad, se puede vencer. Eduardo nos enseña que ignorar nuestras heridas solo las convierte en instrumentos de destrucción. Y entre ambos, la historia deja un mensaje claro y universal. La verdad siempre encuentra un camino, y cuando llega, transforma a todos los que toca.